Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en esta nueva cruzada de las actividades académicas de la Unidad de Trauma y Urgencia del Hospital Sotero del Río, hoy de verdad que es muy, pero muy especial porque tenemos una invitada de súper lujo. Recuerden que estas actividades las seguimos haciendo en casa por todo este tema de la pandemia y que bueno, y que los números en Chile acá todavía están en rojo, por así decirlo. Entonces debemos mantener toda esta política de aislamiento social. Y las actividades académicas, sin duda alguna, no pueden pararse, no pueden detenerse, porque sin duda alguna esto es algo fundamental y de hecho en esta situación hemos aprendido mucho y esto es una manera también de educar a distancia. Pues nuestra invitada de hoy es nada más y nada menos que la doctora Paula Ferrada. Segurísimo que muchísimos de ustedes la conocen. La doctora Paula Ferrada es una excelente cirujano de trauma, miembro de muchas sociedades, pero en especial de la Sociedad Panamericana de Trauma, donde es la secretaria ejecutiva y que, bueno, hemos trabajado, verdad que por muchos años. No solamente Paula tiene un background muy importante porque su papá nos enseñó demasiado a todo el mundo, el doctor Ricardo Ferrada, y lo sigue haciendo, pues, a través de su experiencia de Paula, a través de la experiencia que Paula ha ido acumulando de forma personal, sino que Paula representa también, y es lo que nosotros vemos como un ícono entre las mujeres cirujanos, porque es un ejemplo a seguir, no solamente para las mujeres cirujanos, sino para muchos cirujanos jóvenes que quieren enrumbarse en esta vía. Así que, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué lindo, muchas gracias por esa introducción tan bonita. Obviamente, no, esto es sin pago, yo no le pagué a Pablo para que dijera nada de eso. Pero no, es un honor grandísimo estar aquí, muchas gracias por invitarme. No, y no solamente porque Chile creo que está dentro de, creo que tu tercer país, porque tu papá es chileno y además, bueno, tú tienes prácticamente dos nacionalidades, colombiana y los Estados Unidos que viven desde hace mucho tiempo. Entonces, yo sé que Chile para ti representa algo importante desde el punto de vista Claro, sentimental. mucho cariño, todavía tengo mucha familia en Chile. Bueno, mira, la idea de hoy es conversar un poco acerca de entre tantas publicaciones que has hecho tú, hay una publicación que se llama Circulation First, que yo creo que es uno de los cambios más importantes que ha tenido la secuencia de evaluación básica e inclusive avanzada del paciente politraumatizado. Y queríamos que tú nos hablaras un poco de tu percepción acerca de este cambio, es decir, estamos acostumbrados al A, B, C, donde A es vía aérea, B ventilación, C es circulación, pero entonces colocar entonces la circulación de primero, dada la importancia que tiene dentro de ese esquema. Entonces, cuéntanos, Paula. A ver, a ver, te cuento cómo son desde el principio qué fue lo que pasó. Resulta que la mayoría de nosotros que vemos pacientes traumatizados que están sangrando rápidamente, nos hemos dado cuenta que en el momento, a pesar de que la TSC, Air Breathing Circulation, ¿cierto? ABC, que usted los intúa, el paciente se le muere. La razón por la que eso pasa en los pacientes que están sangrando activamente es porque el paciente está sangrando activamente y tiene una respuesta simpática que hace que tenga vasoconstricción. Encima empieza a gaspear por sangre y ese gaspeo y aumenta básicamente succiona la sangre y aumenta el retorno venoso y para aumentar el gasto cardíaco. En el momento en que lo primero que usted hace, les pone paralíticos y le pone sedación al paciente, entonces se vasodilata y esa respuesta se va. Y encima, si el paciente, si eso no fuera poco, la primera vez que usted le coloca un respiro de presión positiva, la vena cava se achiquita, se comprime, disminuye el gasto cardíaco y el paciente se choquea. Entonces, la mayoría, esto no significa que todo el mundo tiene que hacer primero circulación, pero la mayoría de la gente que está en shock hipovolémico grado 3 o grado 4, en donde ya han perdido un tercio de la volemia, esos pacienticos necesitan uno pararles el sangrado mucho más rápido que hacer ninguna otra cosa. Entonces, pero eso es algo que básicamente nosotros, la mayoría de la gente que trabaja en trauma y que ha visto a estos pacientes,
nosotros sabemos eso, por eso es que la gente está preparando, está haciendo preparando el pecho por si se maluquea, abrirle el pecho y clamparle la aorta al mismo tiempo que lo están intubando. Pero como lo que se me iluminó el bombillo, pues para escribir esta publicación, tenemos ya como 2 o 3 publicaciones en esto y estamos haciendo un estudio multicéntrico con el Eastern Association for the Surgery of Trauma. Porque estaba en la sala de emergencia y tenía un pacientico que estaba con múltiples balazos. Y yo le pedí al emergenciólogo que no lo intubara, que me esperara un momentico, que le dieran sangre, porque el tipo estaba gaspeando, pero estaba manteniendo el airway, y yo sabía que en el momento en que le pusieran cualquier sedación se iba a morir, y el tipo me miró como si yo fuera un unicornio. Entonces me di cuenta que tal vez en lugares en los que no, de pronto gente que no hace trauma todos los días de la forma como intensa en como nosotros lo hacemos, teníamos que redefinir el paradigma. Y entonces, bueno, ¿puede uno abrir el pecho y clampearle la aorta a una persona antes de que esté completamente intubada? Se puede al mismo tiempo, es difícil, pero se puede. Pero de repente entonces el balón de Reboa, de IA Reboa, fue hecho es un clampeo de la aorta endovascular. Entonces en pacienticos que no están muriéndose inmediatamente, pero que usted sabe que en el momento en que los sea se van a morir, de pronto tener el acceso y colocar el catéter y no inflarle el balón, pero esperarse hasta cuando usted esté listo para hacerle la anestesia, pueda funcionar. A medida que estábamos hablando de esto de Circulation First significa su paciente tiene un neumotor de atención, de pronto tiene que quitarle el neumotor de atención antes de intubarlo, porque se le muere. Si no, si un paciente está hipovolémico, tienen que empezarle a darle sangre y a pararle sangrado de alguna manera antes de intubarlo. Y en ese mismo momento el doctor Len Jacobs hizo la campaña de Stop the Bleed. Entonces, básicamente fue al mismo tiempo, se juntaron las filosofías de Stop the Bleed, resucitación normovolémica, resucitación hemodinámica con productos, con sangre y con plasma y con plaquetas, y al mismo tiempo el development del Reboa. Entonces, es como que todo se juntó al mismo tiempo. Se creó un grupo de Damage Control Resuscitation, con el cual hemos publicado bastante. Es un grupo en el que está inclusive mucha gente de Latinoamérica incluida, de Brasil y de Colombia, guiado también por Tal Hort y la doctora Megan Brenner y el doctor Duchesne y mucha gente que hace eso, hace resucitación polémica, Damage Control Resuscitation. Excelente, Paula. Fíjate, dijiste algo que es muy importante. No todos los pacientes requieren que tú hagas Circulation First, ¿sí? Es decir, hay pacientes que tú puedes rodar, por así decirlo, el esquema tradicional del ABC. Y cuando uno lee la literatura y tantas cosas, uno dice, bueno, de repente hay varios scores que te ayudan a ti a predecir, bueno, este paciente debe ir, por ejemplo, el ABC, el score ABC, donde tú ves si el paciente tiene una herida programa penetrante, etc. ¿Cuál crees tú que sería, digamos, en términos reales, ya sea el score o el criterio para yo decidir, para yo saber, para que una persona que no tenga tanta experiencia sepa como que, ojo, este paciente tiene que ir la circulación primero? Yo pienso que el paciente si usted tiene un sangrado lento, pero un sangrado lento que ha sangrado lento por mucho tiempo, como un vaso o un hígado, que ha sangrado por mucho tiempo y en esos lugares remotos que de pronto se demoran 6 horas en transferirse, ese es un paciente al cual yo no lo intubaría inmediatamente. Si está manteniendo la vía aérea y si no tiene un problema de trauma craneoencefálico, no lo intubaría inmediatamente. Y cualquier paciente que está sangrando de manera rápida. Yo pienso que nosotros, ha habido mucho énfasis de hipotensión y taquicardia, pero ni la hipotensión ni la taquicardia son partes del primary survey, no son partes del coso básico de trauma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se da cuenta que un paciente está maluco y se va a choquear o está choqueado? Es porque, como se ven pálidos, se ven grises, las cositas del EKG no se le pegan porque está todo sudoroso y eso es una cosa que uno ve. Inclusive los paramédicos que tienen mucha experiencia, uno sabe quién es ese paciente porque no vienen así con el paciente, vienen así rápido porque saben que ese paciente se va a morir.
esos son los pacientes en los que uno tiene, y la verdad es que en trauma se habla mucho de la golden hour, de la hora de oro, pero no es la hora, son los 10 minutos. Hay vasos sanguíneos que sangran con cierta personalidad, que sangran 1 litro por minuto, que usted no puede darse el lujo de demorarse tanto tiempo. Entonces yo pienso que hay muchos scores y hay muchos protocolos. Ni los scores, ni los protocolos, ni el ultrasonido, ni el lactato, ni los signos vitales reemplazan el cerebro y la acción de los humanos. Pienso Eso, que eso es algo que pueden haber un montón de ATLS y un montón de randomized control trials a la hora de la verdad. Lo que hay que hacer es, como uno sabe trauma, es haciendo trauma una y otra vez. Turnos, una y otra vez. me parece espectacular eso que acabas de decir, pero vamos a granear un poco esas cositas. Paula, una pregunta, y que a nosotros nos ha Dime. pasado. Eso que dijiste también interesante de que no querías que te intubaran el paciente porque si te lo intubaban se iba a A hipotensar y muy choquear, a probablemente, choquear. sí, y te hace un paro en la urgencia, Ah, pero sí. te hace un paro. Ahora, a veces tenemos que luchar contra los emergenciólogos, etcétera, que están ahí porque ellos quieren controlar la vía aérea y esa es su prioridad. La prioridad de ellos es la vía aérea. Entonces, ¿cómo llegar y decirle, epa, espérate, no me lo intube, yo prefiero que Sí, me lo subas a quirófano y sí, allá arriba, sí. cuando ya esté dormido, yo voy abriendo, el anestesiólogo va intubando, pero ¿cómo hacerles cambiar eso? El cambio es algo supremamente difícil. Pienso que no son todos los emergenciólogos. Este concepto de circulation first también lo estaban haciendo al mismo tiempo un par de emergenciólogos en Canadá, que Buenísimo. estaban diciendo, inclusive en pacientes y eso que ellos no tienen tantos heridos por bala, pero estaban diciendo inclusive en pacientes con trauma craneoencefálico, si están respirando bien, esperen un momentico, porque tiene que asegurarse que no tenga tension pneumothorax, que no tenga otra cosa. Y la verdad es que han habido muchos estudios en donde muestran la circulación, los estudios que están hechos en cerditos muestran la circulación, como cuando usted los pone en ventilación mecánica, a pesar de que no están hipotensos, igual la circulación cambia, la microcirculación cambia. Yo no creo que es algo tan benigno como nosotros pensamos que debe ser. Pienso que hay cambios fisiológicos importantes cuando uno intuba a un paciente y cuando usted, especialmente en traumas, y a ver, la pregunta que me hiciste, me fui muy circunstancial, ¿cómo hace uno el cambio? Pienso que cuando hay pacientes así, por ejemplo, alguien que se le muere a uno, o alguien Sí. que de pronto, que no se muere, pero que terminaste abriendo el pecho antes de que el tubo estuviera ahí, hacer un proceso de morbilidad y mortalidad en el cual se discuta el caso de manera educacional, no echándole la culpa a nadie, pero de manera educacional para discernir qué se pudo haber hecho mejor para poder para honor the patient, para que no le vuelva a pasar a otra persona. Correcto, me parece genial. Ahora, fíjate esto, tú que eres una experta y has estado desde hace muchos años trabajando con la gran utilidad que tiene el eco, que cada vez le encontramos más cosas como recurso, inclusive por ahí a veces mis residentes conversábamos que el transductor sustituía al estetoscopio. Yo le decía que no, que eso es un Ajá. error, tampoco tanto, pero o sea, la clínica del paciente es importante, ¿no? Ahora, Claro, claro. cuál es el papel, Paula, del eco en esta circunstancia? O sea, ¿sigue teniendo Sí. vigencia o no? Yo me voy para arriba o tú ves la cava del paciente o obviamente descartas con el eco inicialmente. Ok, Depende. Vos muy sabes que, bien. que no es en nuestro, aquí en VCU nosotros somos muy heavy en eco. Nosotros hacemos ultrasonido a todo el mundo, pero no pierde el tiempo haciendo el ultrasonido. La única razón por la cual yo uso un ultrasonido en herida penetrante es para saber a qué cavidad me meto primero y si hay tamponada o no tamponada. Y inclusive a qué cavidad me meto primero, tiene que haber significantemente sangre para uno poderlo ver en el ultrasonido. O sea, es una cosa diferente cuando uno tiene un paciente de trauma cerrado, que le está sangrando el hígado, le está sangrando el vaso, sangra, pero no sangra así a chorro, ¿cierto? Si uno tiene balazos, tiene que como que decida primero, y si uno tiene un montón de balazos en todas partes, el ultrasonido te dice la barriga o el pecho primero para dónde se va. Pero no, yo pienso que a pesar de que a mí me encanta el ultrasonido, he publicado mucho en ultrasonido, lo usamos bastante en pacientes viejitos, cuando llegan a la sala de emergencia, o en todo el mundo cuando están resucitándose en el cuidado intensivo. En los primeros 5 minutos, el ultrasonido te dice, ¿está sangrando, no está sangrando y en dónde está la sangre?
pero si no lo está usando para hacer un triage, no lo use en un paciente inestable. No pierda tiempo, porque el ultrasonido le ayuda a pensar a uno, le ayuda a ver para dónde va, pero si no le va a ayudar, no te va a prevenir no operar, te va a decir a dónde operar. Y si usted no lo sabe, no es el momento para enseñarle a nadie cómo hacer ultrasonido en un paciente que está a punto de choquearse. No pierda tiempo. Totalmente. Yo creo, y se lo enseño mucho a mis estudiantes, que si algún procedimiento diagnóstico te va a ayudar a tomar una decisión, hazlo. Si no, como dices tú, si vas a perder tiempo, pues lamentablemente quien va a pagar es el paciente. Me hiciste acordar con lo que acabas de decir de un trabajo que publicó el doctor Demetria hace algunos años de ese doble problema, cuando si es que tengo que meterme por el tórax, si es que tengo que meterme por el abdomen. Y ya que tocaste, pero sin salirnos mucho, ya que tocaste ese tema, sin embargo, sigue siendo un problema para el cirujano de trauma, porque a veces tú tienes un gasto importante en el tórax, te metes en el tórax y resulta que tienes una lesión de diafragma y el hígado está roto y todo está subiendo por arriba. ¿Sí? ¿Cuál ha sido tu experiencia en esos casos? ¿Realmente le das mucho valor al eco? No mucho valor, pero sí me guía. Okay. He tenido problemas, por ejemplo, un pacientico que pensábamos que estaba sangrando del abdomen y resulta que a veces cuando los pacientes sangran suficientemente rápido, los tubos de tórax se coagulan. Exactamente. Y cuando se coagulan no saben dónde, no está sangrando del pecho porque ya tengo el tubo de tórax, mentira, está un coágulo. Entonces yo pienso que si le va a ayudar a uno como ahora, de verdad, honestamente pienso que el mejor diagnóstico y tratamiento es uno abrir el paciente, abrir la cavidad. Porque para el sangrado, para eso yo pienso que el cirujano necesita las manos, un bisturí y una clampa, ya. Exacto. Esas son las cosas que uno necesita más. Y lo demás es, si me entendés, como colocarle M&M's al helado o cherry. Sí, es como colocarle más cosas al postre. Pero a la hora de la verdad, un cirujano de trauma tiene que saberse defender con las manos, el cerebro, una knife y un clamp. Ya. Me encanta porque ese es el concepto que debemos manejar. Digamos que a uno hay que frenarlo, no empujarlo para tomar una decisión de este tipo. Paula, otra cosita. Tú sabes que ha estado mucho en boga y también lo nombraste. Te estoy sacando con pinza todas las cosas que estás nombrando. Desde hace mucho tiempo que no tiene definitivamente ya hoy en día mucho valor estar pendiente de la tensión arterial, la frecuencia cardíaca. Es decir, esos parámetros macro hemodinámicos. Sin embargo, inclusive las clasificaciones de shock hoy en día hablan de microhemodinámica, es decir, cuánto tengo yo de lactato para clasificar al paciente. Entonces, ¿ustedes con qué frecuencia, utilizan la microhemodinámica, es decir, hacer exceso de base, hacer ácido láctico en esos pacientes, te guía? Mira, yo pienso que todas esas cosas son súper útiles, pero no inmediatamente. Son útiles cuando ya les estás haciendo el TEG, el lactato, el base excess. Mira, uno no le va a hacer el coso y quedarse esperando a ver cuál es el resultado antes de ir a la sala de operaciones. Uno ve que la persona está sangrando y se ve que la persona está sangrando, para el sangrado y luego hace preguntas. Eso es lo que, cuando yo pienso que es un error, pienso que es súper importante que nosotros seamos doctores intensivistas, pero la mente, uno tiene que tener como dos fases, como Mr. Hyde, Doctor. ¿Sí me entendés? Tiene que tener dos fases, la fase de rápido cirujano para el sangrado y la otra fase de pensador, y ahora qué le hacemos, pero no en ese momento no es el momento. Dispara y después pregunta. Sí, exacto. Paula, pruebas viscoelásticas, en la misma onda de esta microhemodinámica, ¿pruebas viscoelásticas utilizan ustedes? Sí, usamos TEG al inicio y usamos TEG en la resucitación, como yo lo llamo, a la carta, cuando estamos en la sala de cuidado intensivo, que uno ya le ha dado, pues el paciente ya se quitó toda la bulimia y usted le dio el one-to-one glóbulos rojos, FFP y plaquetas, o sangre entera que hay en unos lugares para poder dar. Nosotros aquí en VCU no tenemos sangre entera, pero algunos lugares de Estados Unidos sí, y algunos paramédicos sí. Entonces, ya después que usted le para el sangrado y le ha dado toda la sangre, entonces tiene que mirar a ver qué le falta, ¿no? De pronto se le echó la mano en los glóbulos rojos y no tiene FFP, entonces ahí es cuando sirve. Pero inmediatamente cuando el paciente sirve, no reemplaza nada, es solamente un poquito más de información. Paula, ¿por qué no tienen sangre entera? ¿Un tema de protocolo? ¿Por qué no tiene?
política. Entonces resulta que aquí en Estados Unidos cada estado tiene su diferente politiquería. Se da cuenta que parece que es un país, es los Estados Unidos, pero cada estado es un microcosmos. Entonces en el estado de Virginia hay mucha politiquería y muy difícil que salga el whole blood. Pero en Luisiana tienen whole blood, en otras partes tienen whole blood. Creo que el doctor Puyana allá en Pittsburgh. En Pittsburgh creo que tiene, Sí. exacto. Nosotros tenemos FFP, tenemos plasma en las ambulancias y plasma en la sala de emergencia. Biofilizado, ¿no? Ese. Buenísimo. Sí, y mira que yo pienso que el plasma de pronto es hasta más importante que darle glóbulos rojos, porque el paciente los glóbulos rojos, la capacidad de carrying el oxígeno no se va inmediatamente, pero lo que necesita el paciente es parar, es el tapón, ¿cierto? Parar el sangrado de alguna manera, y el plasma también es un buffer, ¿cómo se llama? De ácido. Claro, totalmente. Paula, el tema que es ineludible hoy en día en trauma, que es el REBOA, y también lo comentaste, el REBOA, yo siento que hay un timing muy importante para colocar el REBOA. Y sobre todo en este paciente que te llega sangrando, que tú sepas que es circulation first y que una manera de controlar, de hacer un control de ese sangrado, sobre todo en el área no compresible que es el torso, es mediante el REBOA. ¿Cuál ha sido la experiencia? Obviamente en pelvis es obvio, ¿no? Pero ¿cuál ha sido la experiencia para utilizarlo en sangrados abdominales, en sangrados en el tórax, es decir, utilizándolo en zona 1? ¿Cuál ha sido? Cuéntanos un poco con respecto a eso. A ver, yo pienso que hay mucha gente, REBOA sigue siendo controversial, y hay mucha gente que vota por no apasionadamente, hay mucha gente que vota por sí apasionadamente. Yo pienso que mucha pasión, mucho tilín, nada de paletas, mucha pasión por un lado y por el otro, y me parece que ninguno de los dos es la verdad. La verdad está como en la mitad, ¿cierto? Correcto, o sea, uno correcto. nunca va a decir que la clampa que uno coloca en la aorta es la que salva las vidas, no, ¿cierto? Pero tampoco es el REBOA la que salva las vidas. Totalmente. Yo pienso que uno tiene que saber, si uno le pone mucho REBOA y gente que no lo necesita va a empezar a perder piernas, y si lo pone muy tarde y no lo pone, pues entonces se le van a morir otra gente. Yo pienso que nosotros lo hemos usado un par de veces. Mira que en una paciente que tenía una pancreatitis necrotizante y tenía una pseudoaneurisma de la esplénica que se le rompió, y que como la pancreatitis estaba era muy difícil llegar hasta allá, se hipotensó y empezó a sangrar terriblemente. Le colocamos el REBOA y con el REBOA pudimos llegar y por lo menos parar el sangrado suficientemente para poder hacer algo. Para las embarazadas que van a perder un montón de sangre con placenta creta y perqueta, ayuda. Para pacientes que tienen, que sabes que se van a maluquear no solamente pelvis, pero que están sangrando de alguna manera de forma cerrada. A ver, no dicen que no está aprobado para pacientes que tienen balazos en el pecho, pero a mí me llegó un pacientico que tenía balazos en el pecho en el lado derecho. Y lo llevamos a la sala de operaciones y estaba que se iba a morir. Y yo pensé, ¿para qué le abro el lado izquierdo si lo que tiene es en el lado derecho? Y le puse el REBOA en el lado derecho y terminó siendo una lesión de hígado y también de una arteria pulmonar. Lo cual uno piensa, el REBOA le puede aumentar el sangrado. Puede que sí, pero por lo menos no lo dejó que se muriera, porque estaba en la presión sistólica la tenía en 60. Le fue bien. Debe ser que el tipo es terrible, porque la gente entre más mala, más bien le va después de que tiene injuria. Eso es típico entre hierba mala nunca muere. Sí. Mira, el acceso vascular. Cuando un paciente te llega a la urgencia, que te llega en unas condiciones críticas como que me encantó eso, que no se le pegan los electrodos porque está sudando. No se le pegan. Esas son las cosas que uno las aprende porque se llenan los pies de sangre 2, 3 de la mañana, lo que siempre digo en mis conferencias. Claro. Hay detalles que solo tú los vives cuando haces lo que estás haciendo. De otra manera no los tienes. El acceso, ¿tú qué prefieres? ¿Utilizan ustedes catéteres de alto flujo? Por ejemplo, el RIC ese que se utiliza, alto flujo, siempre se lo ponen al inicio. ¿Cateterizas de una vez la arteria también? Por ejemplo, femoral, arteria y vena, por si acaso vas a subir un REBOA para tener el acceso.
¿cómo hacen ustedes el acceso venoso? Depende, esa es una muy Vascular. buena pregunta. Si vos no sentís el pulso y si no sentís el pulso, no se ponga ya a hacer vainas, o sea, Sí, le abre el pecho y hace un clampeo de la aorta o le hace un cut down a la femoral, pienso que el error es cuando la gente lo hace muy bajito, porque acuérdese que este catéter tiene que ir en la arteria femoral común, no en la superficial, si no correcto. le daña la pierna. Y la gente siempre piensa que el ligamento inguinal es la cresta entre la pierna y no es así, ni siquiera, especialmente la gente que tiene como gordito, váyase más para arriba, porque lo peor que pasa, si está muy arriba, ¿qué hay? Hay fascia, no se va a meter en la barriga, ¿sí me entiende? Entonces yo creo que Claro. yo creo que el error es irse uno muy, muy para abajo. Y yo pienso que cirujano, sí, como te digo, si uno sabe, si uno tiene un bisturí, pues hágale hasta donde llegue. Y donde usted puede hacerlo mejor. Si el paciente se está muriendo y usted no ha puesto ningún REOA, pues de pronto le va mejor abriendo el pecho. Correcto. Pero nosotros, para traducción, tenemos catéteres de alto flujo. Y a veces uno trata de cogerle la vena y le coge la arteria, entonces ahí ya tiene una línea arterial por si las Es moscas. de una vez. Entonces, en conclusión, para ti, ese acceso vascular es preferible eco, abierto, depende del paciente, depende de la Depende experticia del del paciente. médico. Depende del paciente, depende de la expertise. Yo pienso que si usted tiene el tiempo de mirar con el ultrasonido, el paciente no se está muriendo. Es correcto. Porque tiene tiempo de hacerlo, ¿cierto? Sí, Si sí. el paciente está muriendo, uno llega y es diferente, ¿no? ¿No? Totalmente de Eso acuerdo. es lo que pienso, que uno no puede crear protocolos que, como te digo, que le quiten el juicio clínico. Correcto, correcto. Tú sabes, hay una de las cosas que yo, o últimamente hemos estado aplicando muchísimo, es que tenemos un paciente crítico, tenemos un sangramiento importante, tú entras a la cavidad, haces el cierre de la llave, lo que sea, Ajá, hepático, ajá. lo que sea, y es en ese momento donde tú puedes, después que has clampeado, después que has controlado la hemorragia, decirle, tener 5 minutos de paz y decir, Sí, déjame un momento, vamos a aguantarnos, le dice al anestesiólogo, dale ahora con toda la sangre que tengas, ahora sí, dale durísimo, tú haces eso, o sea, sí, 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 me lo enseñó mi papá, porque me dice, y buenísimo, sabes que mi padre me decía, me lo enseñó mi papá cuando me enseñó a reparar heridas cardíacas, me dice, usted no se ponga a suturar el corazón cuando el corazón está 130 porque es mucho más difícil que cuando está en 80. Además, que otra cosa que me dice él, que tiene toda la razón, cuando uno ve ese sangrado, la sangre es escandalosa, uno ve ese sangrado totalmente. y uno está, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ya, a pesar de que uno está bien y no se le nota, pero la verdad es que el paciente está en 130 y uno está en 175 en SVT. Y eso, cuando uno tiene esa taquicardia, no le llega oxigenación al cerebro. A menos de que uno tenga el protocolo en la cabeza así que va chun, 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 la verdad es que no le llega a uno oxigenación al cerebro. Entonces, todas son. Ponga el dedito en el hueco o ponga el clamp o lo que sea, tómese un respiro. Mi papá dice, deje que el anestesiólogo tenga una canción, que escuche una canción antes de volver. Oye, eso está espectacular, el tiempo perfecto es una canción. Una canción, pero que eso le ayuda a uno también a respirar un poquito y a hacer un reset. Pienso que en trauma, sobre todo, es muy fácil uno irse, todas esas respuestas de estrés, ¿cierto? Una respuesta de Claro, corticoide, de adrenalina, y por eso yo pienso que a veces la gente le da visión de túnel, ¿cierto? Que se va, se le olvidó el chest, tiene un coágulo y no lo mira, y era el pulmón, y ya para qué deja así cuando ya la sangre parece fresco royal. Entonces yo creo que es eso, es esa capacidad de, a pesar de estar estresado y a pesar de estar haciendo las cosas rápido, uno puede pensar y que se le ilumine el bombillo. no, Y no, no, sí, eso es cierto, y ese tiempito, sí, ese tiempito le vuelve la vida al paciente y a uno. totalmente de acuerdo. Eso es lo que yo llamo el control emocional, que tiene que tratar en lo posible de Sí, tener uno, sí, sí, sí. porque si no, te descontrolas tú, descontrola el paciente y se descontrola la situación, que es lo peor. Oye, Paula, esto ha sido súper interesante, esta conversa, esta grata conversa con tantos detalles. ¿Alguna otra cosa interesante que quieras aportar con respecto a esto Me de la hemorragia? parece, lo que acabaste de decir me parece importante, y yo sé que suena como
como kumbaya, pero es cierto, es el control emocional. Yo pienso que si el cirujano de trauma, que es el que está manejando el bote, ¿cierto? Es el capitán del bote de Así resucitación y el es. cuidado del paciente, se friquea, todo ya tire todo por la ventana, se acabó. Exacto, Tiene que ser, exacto. y es algo que uno no lo entrenan en residencia y a uno no lo entrenan en fellowship. Uno tiene que tener esa capacidad de ir a mil, ir a mil y bajarse otra vez a cero. Estamos haciendo algo que no tiene que ver, pues tiene que ver ya cuando el paciente se le murió a uno, que es la pausa. Si nosotros nos llega un paciente que está muy maluco y se muere, nosotros no simplemente se muere y seguimos corriendo, sino que se toma una pausa de 30 segundos para darle honor al paciente y para poderse uno volver a, porque es muy difícil uno, balazo, apendicectomía, facetas necrotizantes, vuelvo al balazo, ¿cierto? Y uno a veces no capta cuál es el impacto emocional y cómo, qué tan difícil es uno recuperarse. Esos 30 segundos le da la oportunidad al equipo de sentirse apreciado por lo que hizo por el paciente y le da la oportunidad a uno de hacer otra vez el reset. Oye, te voy a decir una cosa, me dejaste impresionado, qué bonito eso, porque no, yo, o sea, uno lo hacía como que, como un momento de reflexión, pero personal, Sí. pero nunca había pensado así tipo colectivo de rendirle un honor al paciente independientemente, porque sea lo que sea el paciente, uno está para salvarlo y ese paciente, siempre el paciente te enseña algo que Sí. probablemente vas a utilizar a futuro y de verdad que me parece muy, muy, qué detallazo. Con estas conversaciones que hemos tenido con varios cirujanos hemos aprendido muchas cosas. Eso que me dijiste de tu papá, de esperar una música, que sería el tiempo, pon una música y vemos. En estos días hablando un poco de trauma hepático, un cirujano hizo un comentario argentino, por cierto, cuando hablamos del chunga triocava, ese fulano chung que hay mucho dibujo y poco hecho. Sí, que Eh, nadie, eh, que no, solamente funciona en cerditos. escucha lo que dijo, que me pareció interesante. Él dijo, eso es como un unicornio. ¿Y cómo? Bueno, porque todo el mundo sabe, pero no ha visto uno realmente, ¿no? Y digo, oye, qué interesante, ¿no? Qué analogía. Te lo juro que se me quedó y es que es verdad. Sin Sí, duda sí, alguna, sí, sí, es sí, verdad. sí, sí, sí. Nosotros solamente lo hacemos en el contexto del curso de QT. Mira, de verdad, Paula, muchísimas gracias. Estos minutos han sido, pero de oro. Y de antemano te comento que te extiendo la invitación a permanecer activa en estas actividades, porque sin duda alguna esto, en estos días lo ponía yo por las redes, esto llegó para quedarse. Esto es una nueva Ajá, manera de estar interrelacionado y tener la de oportunidad de acuerdo. tenerte a ti, sentada allí, tomándote 30 minutos de tu tiempo en el turno, en la guardia, para conversar algo, de verdad que no tiene precio y que lo escucha mucha gente y sobre todo gente joven. ¿Cuál es tu, Muchas gracias. ¿Cuál es tu recomendación ante esos cirujanos jóvenes que con poca experiencia que se enfrentan a pacientes con trauma? A ver, yo pienso que así como hablamos hay un componente emocional de trauma que es mucho más obvio que cualquier otro tipo de cirugía, Okay. porque la cirugía de cáncer usted tiene tiempito de hacerle una resonancia magnética y ver exactamente qué es lo que va a hacer. Por eso es que hay cirujanos de trauma, es como una raza diferente de cirujanos, ¿cierto? Sí, O uno lo tiene o no lo tiene, ¿cierto? Y si uno quiere entrenarse a eso, hay una parte hay que tener un poquito de coraje y a veces es asustador. La primera vez que usted va a abrir un pecho, si cuando usted se vuelve attending y ya no es, ¿dónde está el profesor? Ay, fue puchica, soy yo. ¿Cierto? Entonces ahí tiene que amarrarse los pantalones. Y usted va a hacer las cosas muy bien y se va a entrenar bien y si no le salen las cosas bien, va a encontrar formas de mejorarlo y a veces no le va a salir bien. Pero el problema, yo creo que el truco es no bien, desmoralizarse. correcto. Si me entiendes que le pasó algo, el paciente no sobrevivió o quedó maluco por algo, eso le sirve a uno, como tú dices, cada paciente a uno le enseña de ciencia, le enseña de cómo tener las injurias, pero también le enseña de uno mismo, de lo que uno tiene, de lo que a uno le falta, y la única manera de mejorarlo y ser mejor con cada paciente que viene es tener un espejo moral y un espejo de no
físico, pero un espejo de para adentro, Te poder tener entiendo. introspección. Y Introspección. yo pienso que esa es otra parte que a uno nadie le enseña. Yo creo que la gente tal vez se lo dice, pero hasta que no le llega a uno una complicación difícil, uno no sabe. Entonces, el único advice es que siga. O sea, mi papá me decía, es un dicho muy colombiano: párese, mija, que nadie la vio. Parece, mija, que nadie la vio. Pare, mija, Ah, que nadie la vio. Limpie las hay otro, rodillas. Sigue sí. caminando. Nadie la vio. Hay, sí, hay otro que de un colega que en estos días le pasó algo con un paciente y su papá es cirujano también, al igual que tú, Ujú. y entonces le llega cabizbajo el papá y el papá le dice, bueno, mijo, ¿usted no quería ser cirujano? Esto es cirugía. Claro. Así como dices tú, así que dele para adelante Dale, otra vez, dale para adelante. dale Batallas para para adelante. tomar impulso. Así es. Oye, Paula, de verdad que súper agradado. Gracias por esos minutos. Y bueno, nada, encarecidamente, yo sé que muchas personas acá van a aprovechar esto. Y bueno, esperemos que esta pandemia pase para volvernos a reunir. Sí, por favor, porque ya esto es bueno, pero también hace falta que nos veamos y, ¿verdad? Entre todos, Dale. volver a los congresos. Ok. Gracias mil, de verdad que Un sí. abrazo. Gracias a ti. Un abrazo. Chao.